sobre todo en abdomen, que es bastante amplia la variedad de patologías que podemos encontrar, pero que básicamente lo que generamos es buscar a través de la lectura, la interpretación de la imagen, si hay signos que no correspondan con la anatomía normal o con la distribución básicamente de estas densidades que decíamos que son tan ricas y presentes en el abdomen. Así que bueno, comparto como siempre la pantalla. Cuando tengan dudas me preguntan, no hay problema. Apago mi cámara y avanzamos entonces con el encuentro del día. Bien, cuando vean las imágenes, avísenme por favor, así empezamos. Ahí ya se ven. Perfecto, gracias Agustina. Muy bien. Bueno, habíamos hecho hincapié en la clase anterior al decir que el par radiológico del abdomen sí estaba formado por una evaluación del mismo plano en dos posiciones diferentes del paciente. En este caso era con el paciente en posición acostado, de cúbito supino, o en bipedestación o de pie, y que cada uno de esos tenía una indicación diferente de acuerdo a lo que nosotros queríamos encontrar dentro de esas imágenes. Sabíamos que cuando evaluábamos topografía abdominal, o sea, donde están normalmente ubicadas las vísceras que corresponden a ese abdomen, teníamos que pedir un plano de cúbito supino, y cuando queríamos evaluar la posibilidad de alguna perforación o sobre todo algún tipo de patología que nos pueda llegar a estar indicando la presencia de niveles hidroaéreos, tendríamos que hacerlo a partir de la segunda imagen que estamos observando, que es cuando el paciente está en bipedestación. Habíamos hablado de cómo a veces se puede interpretar una u otra con respecto a poder saber este punto que se pregunta básicamente en la lista de cotejo, en qué posición está el paciente, el hecho de la posición y la forma alargada del hígado, por ejemplo, las crestas ilíacas cuando no están bien de frente, bueno, todas esas cuestiones que habíamos hecho hincapié en esa primera clase nos ayudan a saber técnicamente si el paciente está de pie o acostado, más allá de toda esta distribución de densidades que a veces podemos encontrar en el abdomen. Sabíamos que si encontrábamos todo el aire suspendido básicamente en el abdomen superior, teníamos que empezar a pensar que ese paciente estaba de pie y no acostado. Si está acostado, la distribución aérea generalmente es simétrica tanto en el abdomen superior como en el inferior. Digamos que esas son cuestiones a que uno pueda reconocer la placa sin saber en qué posición se hizo, poder saber si está en una o en la otra. Entonces, recorriendo un poquito eso, habíamos estado hablando también de los cuerpos extraños y que vamos a considerar cuerpo extraño aquellos que no corresponden a la anatomía normal y que muchas veces son causas de guardia, de urgencia, que generalmente es la ingesta, digamos, de algún tipo de elemento básicamente metálico, que es el que mejor se va a ver dentro de la radiología de abdomen. ¿Por qué metálico? Porque la densidad es muy radiopaca, fíjense que es mucho más acentuada hasta que la de la estructura ósea, y es mucho más fácil distinguirla. Entonces, cuando estemos en presencia de la posibilidad de una ingesta de cuerpo extraño, la primera placa por elección que siempre vamos a pedir es la placa de abdomen acostado, porque queremos saber en qué porción del tubo digestivo está ubicado precisamente ese cuerpo extraño. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy importante saber qué tipo de elemento, digamos, se ingirió para saber si tiene algún compromiso con la parte visceral. Si nosotros tenemos un elemento como el que vemos en la primera imagen, que es un elemento redondeado, de bordes finos, bien delimitados, generalmente compatible con alguna moneda o alguna pila de reloj, ¿sí? Este tipo de elementos sabemos que no va a tener dificultades, ¿sí?, en recorrer el tubo digestivo, porque tiene bordes precisamente lisos que no evitarían su progreso hasta el colon terminal.
El problema muchas veces se radica en situaciones como esta, donde tenemos objetos que son cortopunzantes, tienen punta. Entonces, en el trayecto de ese recorrido, nada nos asegura que en algún lugar se pueda llegar a cambiar la posición de ese elemento y hace que alguna parte de esas vísceras se perfore. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y otro? Si yo tengo un paciente que se tragó una moneda, seguramente le voy a hacer una placa, voy a saber dónde está topográficamente, y si es un niño, es probable que le vaya haciendo una secuencia de imágenes en determinado espacio de tiempo para ver cómo va recorriendo tranquilo. Cuanto más rápido lo elimine, mejor, sobre todo si es una pila, porque sabemos que muchas veces produce un efecto químico también la pila. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente como esto, donde se tragó un objeto cortopunzante? La primera placa se la voy a hacer acostado y ahí reconozco el tipo de objeto que ingirió. Seguramente voy a esperar una determinada cantidad de horas y voy a pedir otra placa para ver cómo va el progreso de ese cuerpo extraño. Pero imagínense que entre una placa y otra el paciente empiece a sentirse descompensado, empieza a tener fiebre, empieza a tener un montón de signos, digamos, clínicos que a mí me están alertando una situación. Entonces, lo que puedo llegar a pedir antes de pedir la segunda placa, que en lugar de ser en posición acostado, sea en posición de pie, para asegurarme de que ese objeto no quedó en algún lugar atravesado, por ejemplo, o enganchado y haya perforado una de las vísceras. Y esa sintomatología que me está dando el paciente de ese cuadro pueda estar dando precisamente porque hay una perforación y hay una víscera, digamos, que está eliminando contenido del peritoneo. Entonces, fíjense por qué es la importancia de saber para cuándo se pide una y para cuándo se pide otra. Siempre la primera placa de elección es ver dónde está ubicado el elemento topográficamente. Si es de bordes lisos y está todo bien, lo sigo haciendo en esa posición. Pero si es cortopunzante y el paciente me está demostrando signos de alerta, hagamos una placa en posición de pie para asegurarme de que no haya ya algún tipo de perforación donde ya no me estaría importando tanto la topografía, sino descartar o confirmar una perforación de víscera. Bien, fíjense que la amplitud de posibilidades de cuerpos extraños, lo van a ver sobre todo en las guardias, tanto en adulto como pediátrico, es variada y de muchísimas maneras. Así como puede ser una moneda, puede ser un clavo, como en este caso. Fíjense, acá tenemos un objeto que seguramente debe ser algún tipo de brochecito o algo, está abierto, ¿sí? Fíjense que la posibilidad de encontrar objetos extraños es importante. Cuando uno acredita una placa de estas condiciones, lo que tiene que resaltar dentro de la presunción diagnóstica es la presencia de un elemento redondeado, radiopaco, ubicado en un sector anatómico, y ahí describen cuál es ese sector, compatible con un cuerpo extraño. Si alguno se anima a decir posible moneda, posible pila, está perfecto, pero si lo definimos como cuerpo extraño, está perfecto. Lo mismo vamos a decir en esto, ¿sí? En la presunción diagnóstica, lo que me llama la atención es un objeto cortopunzante de densidad radiopaca, ubicado seguramente en este caso en la zona de la cámara gástrica, ¿sí? Con que digamos eso es suficiente, porque cualquiera de los dos casos, lo que estoy señalando es algo que no está correspondiendo a la anatomía normal del paciente. Y por lo tanto no es una placa normal, ¿sí? En la presunción diagnóstica. Profe, tengo una duda. Sí, Nicolás, te escucho. En el caso del objeto de antes, que era claramente punzante, ¿lo englobamos directamente como cortopunzante o especificamos qué Lo tipo de podés, objeto? lo podés, o sea, primero detallarlo como cuerpo extraño, y si vos tenés esa posibilidad de ver que tiene algo que es punzante, lo ponés cortopunzante, porque en radiología, igual que en diagnóstico por imágenes, es muy importante los bordes siempre de cada cosa que estás observando. Claro. Si lo querés poner, bienvenido sea, Nicolás. Bien, no, sí, yo era para especificar, por ejemplo, si era cortante, si era punzante o directamente englobaba cortopunzante.
Ponelo como cortopunzante entonces, ¿sí? Dale, Porque gracias. es importante. Y a vos te va a servir el día que seas también médico de saber qué secuencia de imágenes seguir posteriormente. Así que no es dato menor eso. Bueno, gracias. Muy bien, habíamos hablado también de las situaciones donde a veces hacemos una placa y nos encontramos con elementos que son también cuerpos extraños, pero que están cumpliendo una función, y hacíamos el caso del catéter SWJ, que muchas veces está cumpliendo una función, como también la posibilidad de ver un dispositivo intrauterino, ¿sí? Que también está cumpliendo una función. Y si bien son cuerpos extraños, están puestos, digamos, en ese sector porque tienen una finalidad. Entonces, si encuentro una placa como esta o como esta dentro de una acreditación, también me tiene que llamar la atención la presencia de un objeto metálico. Este, por ejemplo, podemos decir que tiene forma de T, ¿sí? Que está ubicado, en este caso, en el hueco pelviano inferior derecho, por ejemplo, ¿sí? Ubico, digamos, al que está leyendo la acreditación a dónde estoy observando lo que veo. Y si alguno se anima a decir compatible con un dispositivo intrauterino, perfecto. Y si no, con que describa lo que está viendo, ya sabemos que esta placa, no voy a decir que tiene, o sea, no es una placa normal de abdomen en relación a que tiene la presencia de un cuerpo extraño, ¿sí? No consideraría la normalidad en este caso, digamos que un dispositivo, por ejemplo, como en este caso, no está queriendo indirectamente decir de que la placa, de que el paciente tenga una patología, pero sí en la lectura tengo que resaltar de que ese elemento que estoy observando no forma parte de la anatomía del paciente, no forma parte de la anatomía normal, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa esto de que los alumnos preguntan, ¿y consideramos que es normal o es patológico si tiene un DIU? Y vamos a considerar que no corresponde a la anatomía normal, y con que cerremos así la acreditación está perfecto también, ¿sí? Porque no sabemos por qué le pidieron el estudio a esta paciente. Sí, lo que me está llamando la atención es que tiene la presencia de un dispositivo que no está correspondiendo con la anatomía normal, ¿sí? Así que si tienen esa duda entre decir si es normal o es patológico, directamente en la presunción señalen esto que les llamó la atención, ¿sí? Obviamente, si encontramos algo más aparte, dentro de lo que es la densidad abdominal, también lo vamos a señalar, que no sería el caso de este paciente. Lo mismo pasa con esto, vemos un elemento radiopaco, ¿sí? Que tiene, digamos, una longitud visible, digamos, con la presencia y el formato de una compatibilidad con un catéter. Si no se animan a decir catéter doble J, perfecto, nos lo digan. Sí, es un catéter por la longitud que tiene. Y con que lo señalen es suficiente, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? Me van preguntando, no hay problema. Bien, ahí. Y en cuanto a las densidades que podemos llegar a encontrar, las densidades radiopacas que podemos encontrar dentro del abdomen, sobre todo, son esas que a veces están indirectamente relacionadas con algo o una patología del paciente. Como les decía hoy, las densidades más visibles son aquellas que son radiopacas. Generalmente en el abdomen son aquellas que tengan contenido de calcio, como por ejemplo las litiasis, que generalmente las encontramos en la zona de los riñones, es donde mayormente vamos a encontrarlos. Tengan en cuenta que el polo superior del riñón, tanto en el derecho como en el izquierdo, está por debajo de la última costilla que se articula con la última vértebra dorsal. Entonces, generalmente a la altura de la primera vértebra lumbar se encuentra el polo superior de ambos riñones. En este caso, nos llama la atención una imagen radiopaca, grande, fíjense que adopta la forma de todo lo que es la pelvis renal, y generalmente esta imagen es compatible con una litiasis coraliforme, que es una litiasis que generalmente ocupa todo lo que es la pelvis renal y adopta básicamente la forma de la pelvis. Si en una acreditación veo una imagen como esta, no es necesario que diga que es una litiasis coraliforme, no es necesario que diga a veces ni siquiera que corresponde al riñón, porque por ahí estoy en dudas también. Sí, lo que es necesario que diga es que veo una imagen radiopaca grande, ubicada
en determinado sector, determinado cuadrante o determinada región anatómica, ¿sí? Y que por lo tanto cuando llega la presunción diagnóstica, en esta placa sí voy a decir que es una imagen patológica, porque eso que estoy observando es una calcificación que está dentro de un órgano abdominal y que por ende la placa ya deja de ser normal y se convierte en patológica. Esas calcificaciones pueden estar distribuidas en distintos sectores anatómicos. Fíjense, en este caso, en esta placa, tengo una imagen radiopaca que está ubicada básicamente en lo que es el hueco pelviano. Desconozco si esta paciente es femenina o es masculina. Puede ser tranquilamente un teratoma, ¿sí? Que es un quiste de ovario grande, que la particularidad que tiene es que tiene como que si fuera forma de dientes, ¿sí? El teratoma tiene esa presentación. Y también puedo llegar a pensar que es, pero como no sé si el paciente es masculino o es femenino, no puedo arriesgarme directamente a decir la patología. Sí, lo que puedo decir es que esta calcificación grande, que está ubicada, que fíjense que tiene bordes irregulares, porque no puedo ver un borde bien definido, que está ubicado dentro del hueco pelviano, no corresponde a ninguna de las estructuras anatómicas que están dentro de la pelvis. Por lo tanto, después de señalarla y describirla radiológicamente como la veo, voy a decir que esa placa es patológica, ¿sí? Porque eso no corresponde a una placa de anatomía normal. Fíjense en estos dos casos. ¿Qué es lo primero que me llama la atención? En la primera imagen, una imagen redondeada, grande, calcificada, que también está dentro del hueco pelviano, ¿sí? Hacia el lado derecho del paciente. Vuelvo a lo mismo, desconozco si el paciente es femenino o masculino. Podría ser un montón de cosas, tal vez puede ser un mioma calcificado si la paciente es femenina. Como ese dato no lo tengo, sí lo que tengo que resaltar y describir es que veo una imagen redondeada grande con densidad radiopaca ubicada dentro del hueco pelviano hacia el lado derecho. Por lo tanto, impresión diagnóstica, imagen patológica, ¿sí? Eso no corresponde a la anatomía normal. Pasa lo mismo en esta. ¿Qué es lo que me llama la atención? También una imagen grande radiopaca, redondeada, de bordes bastante regulares. Si nosotros pensamos anatómicamente por los órganos, fíjense que acá está la costilla y el riñón estaría acá abajo, ¿sí? Es muy probable, y esa calcificación la veo por encima del polo superior del riñón. Tal vez esta calcificación está dentro del hígado y no del riñón, ¿sí? Puede ser un quiste, lo que normalmente se conoce como un quiste hidatídico, que a veces se calcifican, que son grandes dentro del hígado, pero desconozco los antecedentes del paciente, desconozco si ya tenía, digamos, algún tipo de este tipo de enfermedades, pero sí lo que tengo que saber es que radiológicamente, al describir esa imagen, esta placa no es normal porque está demostrando que hay una patología que viene de base en el paciente que estoy observando. Profe, perdón. ¿Sí? En la Escucho. imagen de arriba, en la anterior, ¿Sí? en la litiasis, ¿qué es Sí. lo que se ve radiolúcido al lado de la litiasis? Acá Ahí, y sí. puede ser contenido de aire que está en algunos, fíjate, si vos observas acá, veo aire y generalmente estaría bien periférico el marco colónico. Todas esas imágenes radiolúcidas están contenidas, fíjate que tienen forma de burbuja, ¿sí? Y generalmente están contenidas dentro, en ese caso por la altura debe ser el colon que está ahí. Fíjate que también veo aire acá en forma de burbuja, se ve también por acá, y eso también te da la pauta de que el paciente se ve también acá en ampolla rectal, apenas un poquito, justo está la letra encima. Pero todas esas imágenes de burbujas aéreas ya te da la pauta también de que el paciente está hecho en posición de cúbito supino o acostado, porque la distribución es simétrica, la veo tanto en el abdomen superior como en el inferior, pero es aire que está contenido ahí, adentro de una víscera, Perfecto, gracias. por favor. Profe, y en la imagen en esa, la de la derecha, en el hueco pelviano, a la derecha sería del hueco pelviano, que también se ven
como radiolucidez en la imagen de la derecha, ¿Esto? en la otra imagen. ¿En esta? En esa, eso mismo. También son burbujas de aire. También son burbujas de aire. Fíjate que acá lo que estoy teniendo es el colon sigmoide. Todo esto es el colon sigmoide, ¿sí? Fíjate acá. Y todo acá, digamos que la ampolla rectal, ¿sí? Es bastante amplia generalmente. Y fíjense que cómo cuesta definir bien, si uno se pone a observar, ve imágenes que son redondeadas radiolúcidas más oscuras y otras que son más grises, ¿sí? Fíjense acá lo mismo. Acá veo imágenes que son como que está todo el tiempo como interrumpida la imagen radiolúcida. Fíjense que veo aire acá, después veo imagen gris, veo imagen de aire. Fíjense que está como totalmente interrumpida. Lo mismo me pasa acá, ¿sí? Es como que no alcanza a estar totalmente negro el aire. ¿Y por qué? Porque este paciente lo que tiene es una gran cantidad de materia fecal dentro de la víscera del colon. Fíjense que este puntillado, así que se ve esta imagen sucia que nosotros le decimos normalmente cuando escribimos las placas técnicamente, se da porque tenemos aire más imagen radio, o sea, grasa, gris, perdón, de todo lo que da la presencia de la materia fecal. ¿Sí? Fíjense que esto es el borde del intestino externo y este es el borde interno del intestino. Y todo esto está dentro del intestino. Es aire mezclado con materia fecal porque obviamente no es totalmente sólida, sino que tiene partes. Por eso es importante aprender a definir y a reconocer las distintas densidades que están presentes. Lo mismo pasa acá. Yo veo imágenes de burbujas de aire mezcladas con imagen más gris que corresponde a la presencia de materia fecal. Por eso se ve así, Camila. Y también deberíamos de describirlo, por ejemplo, al momento de la acreditación, más allá de que lo que más nos llame la atención es la radiopacidad en el hígado, también describimos eso. Exacto, porque hay una parte de la lista de cotejo que te habla de las densidades radiológicas, ¿sí? Te pregunta las densidades radiológicas presentes o en las vísceras. Entonces, lo que podemos decir acá es que observan imágenes radiolúcidas y si se animan a decir que hay imágenes compatibles con materia fecal, está perfecto también. No es fácil a veces identificarla porque hay que ubicarse dentro de la anatomía, ¿sí? Pero sí podemos decir de que se ven una distribución, ¿sí?, de asas intestinales con aire en toda la periferia del abdomen, ¿sí? Yo veo aire en toda la periferia del abdomen. Si te animás a decir, por ejemplo, que está dentro del colon, perfecto, pero con que vos digas asas intestinales con aire en su interior y digas en qué lugar de esas asas estás viendo, como por ejemplo el hueco pelviano que mencionaste hoy, o el flanco derecho, flanco izquierdo, ¿sí? La fosa ilíaca. Eso es importante porque es que estás reconociendo en cierta manera las densidades radiológicas que están presentes en el abdomen, porque son signos también de que el abdomen es normal. Es anormal cuando yo veo un abdomen que no tenga ningún tipo de densidad, porque ahí algo está pasando, algo está impidiendo que haya esas densidades radiológicas. ¿Sí? Por eso que decíamos en la primera clase, la importancia de saber que el aire es normal que esté dentro de la víscera porque es hueca y es normal encontrarlo. Lo anormal sería no encontrar víscera con aire, porque entonces ahí tenemos que pensar que hay algo que está provocando esa ausencia de aire. ¿Sí? ¿Avanzamos? Bien. Con respecto a esto que hablábamos recién justamente con Camila y que decíamos la importancia de reconocer la imagen radiolúcida en el abdomen, vuelvo a repetir lo mismo, es muy común encontrar el aire porque tiene que estar el aire contenido. Ahora también tenemos que reconocer, ¿sí?, a dónde está el aire y eso también nos lleva a pensar muchas veces de acuerdo a la distribución y al grosor de las vísceras. Sabemos que el intestino delgado no tiene el mismo calibre que el intestino grueso, entonces a partir de reconocer el calibre que tienen esas vísceras podemos arriesgar a pensar si está en
el intestino delgado o en el intestino grueso. Sí, lo importante es reconocer que la opacidad que yo tengo acá, grande a la derecha, que está tanto en una imagen como en la otra, corresponde a la presencia de la sombra hepática. Eso no se discute porque es la presencia y la imagen que traduce. Fíjense esto que decía en la primera clase, es muy difícil a veces ver la sombra renal. En esta placa, si alguno dice, por ejemplo, veo presencia de sombras renales, yo les estaría diciendo a ver dónde las ven, ¿sí? Porque es imposible poder vérselo cuando veo toda la superposición de asas con aire y que me los están ocultando totalmente porque los riñones son retroperitoneales, o sea que es imposible poder observarlos. Que los tiene el paciente, seguro los tiene, pero en esta placa o en esta yo no lo estoy viendo en ninguno de los dos. Sí, lo que estoy viendo son asas intestinales con aire, ¿sí? Como le decía hoy a Camila, si quiero decir que están a predominio de las asas intestinales del abdomen superior, perfecto. Si no, me animo a decir si esto es colon o es intestino delgado. Fíjense cómo es la distribución aérea que veo, ¿sí? Veo zonas donde está más marcado, ¿sí? Generalmente cuando se ven en forma central es muy probable que esto corresponda al intestino delgado, y cuando se ven en forma más periférica, y fíjense en inclusive el grosor que tiene o el diámetro que tiene esta asa, es muy probable que ya esto deje de ser intestino delgado y se convierte en intestino grueso. Fíjense que el diámetro es prominente. Veo imagen, estas líneas que se ven acá, que separan una parte de la otra, son todas esas austras que tiene el colon, ¿sí? Anatómicamente, y todo lo que yo veo acá es aire en su interior. Esto que veo acá arriba, ¿sí? Que hoy hablábamos con la compañera que decíamos que hay zonas donde se ve aire, hay otra imagen gris y hay aire, y es como que es una zona sucia básicamente. Esto también es la presencia de materia fecal en el paciente. Seguramente los antecedentes de este paciente es constipación, seguramente es un paciente que tiene un colon largo y cuesta limpiar, y todo lo que estoy viendo acá no es ni más ni menos que la presencia de aire y materia fecal. Con eso confirmo también de que estoy observando al colon, ¿sí? Pero con que reconozca las densidades de aire que estoy observando es suficiente, si no me animo a decir si es transverso, grueso o delgado. Con respecto a los niveles hidroaéreos que hablábamos en el principio, si se llega a cortar nos reconectamos por las dudas antes que nos pase. Cuando nosotros hablamos de niveles hidroaéreos y que por qué hacemos la placa en posición de pie, la imagen característica que tiene el nivel hidroaéreo es una imagen lineal de base y por encima tenemos al aire, que obviamente sube por densidad, y por debajo seguramente hay líquido, que es lo que me está provocando este nivel. Si a mí en una acreditación me pasa que encuentro una placa como esta, lo que tengo que señalar que me llama la atención es la presencia de múltiples niveles hidroaéreos, ¿sí? A predominio del lado izquierdo del paciente. Si no me animo a decir en qué tipo de órgano está, no lo digo, pero sí lo que tengo que saber es que esos múltiples niveles a predominio del lado izquierdo no corresponden a la sintomatología de un paciente con un abdomen normal, sino es un abdomen patológico. Presunción diagnóstica, RX de abdomen patológico, RX de abdomen de pie patológico. Si tengo una imagen como esta, fíjense que vuelvo a tener niveles hidroaéreos, tengo la imagen lineal característica y ya es más a predominio del abdomen superior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Son bastante centrales, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo, presunción diagnóstica y es una RX de abdomen de pie con múltiples niveles hidroaéreos patológica. ¿Qué patología lo está provocando a los niveles? Y hay un montón de patologías, como por ejemplo la obstrucción, la oclusión intestinal, pueden provocar, ¿sí? Niveles hidroaéreos. Pero no es el sentido que cuando lleguen a ese punto de la lista de cotejo digan estoy observando una obstrucción intestinal. Olvídense de la patología,
hablen precisamente en ese punto del signo que a ustedes les hace pensar que la placa que están observando no es normal, sino que es patológica. ¿Sí? Ahí. Fíjense en esto que hablábamos de la importancia de ver el aire, ¿sí? Y de reconocer a veces dónde está para poder saber, digamos, si estamos ante la presencia de una placa normal o patológica. Fíjense lo que pasa en esta imagen, ¿sí? Tengo la imagen grosera. ¿Qué les parece que es colon o es intestino delgado esto? Por el tamaño que tiene. Es un colon. Y aparte del tamaño, fíjense que tengo las austras, ¿sí? Bien marcadas, y encima está todo en la periferia, o sea, todo en la parte lateral del abdomen. Si uno se pone a observar la distribución aérea, ¿sí? Fíjense que los bordes se volvieron lisos en sectores. Eso hace básicamente presumir de que tiene demasiado aire en su interior. Entonces está haciendo como presión sobre la pared del intestino a tal punto que borra las austras. Si observamos en el hueco pelviano, ¿sí? Acá tendríamos que tener aire también. Y fíjense que está interrumpido, ¿sí? Empezamos todo lo que es el descendente, hepático, transverso, esplénico, descendente, y acá se nos cortó, no sigue la secuencia hacia la ampolla rectal. Este paciente es muy probable que tenga una oclusión o una obstrucción a nivel del colon terminal, ¿sí? Es un paciente que puede tener una obstrucción en la zona de la pelvis baja, que encima no se ve en esta placa, pero sí lo que hace es que al no tener salida, el intestino se distendió, se llenó de aire, las imágenes de las paredes se pusieron lisas y fíjense cómo se marca tanto el intestino. Si bien, como decíamos, el aire es normal que se vea en el abdomen, yo tengo que ver tanto aire en todo el abdomen, tanto superior como inferior. Porque si yo estoy viendo un abdomen como este, donde veo presencia de aire tan distendidamente y no tiene salida, evidentemente la distensión me la está provocando alguna patología en el hueco pelviano, ¿sí? Fíjense lo que pasa en esta. Yo tengo una distribución aérea que predomina en la parte central del abdomen. No veo asas en la parte periférica. Si encima le presto atención, fíjense que tiene la famosa imagen que normalmente conocemos como monedas apiladas. Fíjense que son todas como líneas que están una por encima de la otra, ¿sí? Y por la ubicación central que tiene, más la anatomía que me está demostrando, esto es presencia de aire en el intestino delgado, ¿sí? Tenemos las válvulas colminentes que se están marcando tan fuertemente. Y si nosotros observamos, no veo aire en el colon. Es muy probable que este paciente tenga una obstrucción a nivel del colon que está haciendo que el intestino no pueda decantar su contenido al colon y por lo tanto se inflama y se marca tanto el intestino delgado, ¿sí? Por eso vuelvo a hacer hincapié en la importancia de saber dónde está ubicado el aire, más allá de reconocerlo, para saber de que tiene que estar distribuido simétricamente. Y a través del reconocimiento anatómico podemos saber si estoy observando un colon o estoy observando, en este caso, un intestino delgado. Fíjense lo que pasa muchas veces en los pacientes recién nacidos, ¿sí? Paciente que muchas veces tiene una distensión abdominal, que se palpa obviamente, hace dolor a la palpación y se manda a pedir una placa en posición también, al principio depende de la sintomatología, se puede pedir en posición de cúbito supino. Si se puede ponerlo de pie y sacar de la incubadora, podemos hacerlo en decúbito bipedestación, obviamente lo sostenemos entre los técnicos. Y fíjense qué es lo que pasa, veo aire, ¿sí? Pero en el abdomen superior, no veo aire en el abdomen inferior. Y encima tiene esto que conocemos como
radiológicamente doble burbuja, porque hay una burbuja de aire encima de otra burbuja de aire, ¿sí? Eso no viene ahora a colación, pero lo importante es reconocer que en esta placa la distribución aérea no es normal porque solamente está presente en el abdomen superior. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Por ejemplo, en una hipertrofia de píloro, cuando el paciente no tiene el píloro, digamos, permeable. Es un paciente que nació con su píloro totalmente ocluido, entonces hace que el estómago, la cámara gástrica se distienda, se agrande y por ende, al estar obstruido ese píloro, no pasa aire al intestino delgado y obviamente al grueso tampoco. Entonces fíjense que esto en los recién nacidos es, digamos, automáticamente la resolución para que ese pacientito pase a quirófano y se haga, digamos, una resección y una recomposición de la zona pilórica. ¿Por qué? Porque hay una interrupción en la secuencia de todo lo que sería la continuidad de su tubo digestivo. Pero sí lo que sé que este aire ubicado ahí arriba, suspendido, evidentemente agranda todo este sector porque no puede pasar al abdomen inferior. ¿Qué es lo que pasa y por qué hacíamos tanto hincapié en esto de cuando hay un objeto cortopunzante? ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto que decíamos en una de las primeras clases de que se vea el hemodiafragma? Porque normalmente si yo tengo una víscera perforada, el aire anda libre en el peritoneo y si yo al paciente lo pongo en posición de pie al hacer la placa, el aire va a buscar el lugar más alto para hacer techo, ¿sí? Y el lugar más alto que tengo en el techo abdominal son los hemodiafragmas. Si yo les preguntara a ustedes, a cualquiera, a dónde están los hemodiafragmas en esta placa de tórax, es muy probable que muchos me digan, este es el hemodiafragma derecho y este que veo acá es el hemodiafragma izquierdo. Bueno, el hemodiafragma derecho, en ese caso, es esta línea blanca que estoy observando acá es el derecho y esta línea blanca que observo acá en el lado izquierdo. ¿Qué es este aire que está acá abajo donde debería estar el hígado? Es aire que está entre el hemodiafragma derecho y el hígado que está abajo. ¿Cuándo se ubica el aire entre el hígado y el hemodiafragma o el aire entre el hemodiafragma y la cámara gástrica? Cuando hay una víscera perforada y el paciente lo ponga en posición de pie. Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante cuando se pida una RX. Sí, Micaela, ahí te escuché. Estaba justo ahí dándole ingreso a uno de tus compañeros. Espérame 2 segundos. Ahí. Algunos autores lo suelen llamar así. A veces esas nomenclaturas difieren, digamos, de cada una de las bibliografías, pero por eso nosotros tratamos a veces de no nombrar con los nombres propios, sino con el signo radiológico para evitar, digamos, que por ahí se produzca una confusión. Pero sí, normalmente eso es importante. Esto que hacíamos hincapié siempre de que se vean las bases de los hemodiafragmas por esa razón. ¿Recuerdan en esos primeros talleres cuando hablábamos que por ahí nos podía tocar un paciente que sea demasiado alto y que a veces teníamos que cortar una parte? Bueno, si nosotros tenemos un paciente alto y tenemos que cortar una parte y estamos sospechando de una víscera perforada, es importante ese dato que lo pongan ustedes en la presunción diagnóstica, porque a ese paciente seguramente le vamos a cortar el abdomen inferior y no el abdomen superior para poder observar esa presencia de posible aire libre, ¿sí? Lo mismo pasa en esto de la placa que tengo al lado. Fíjense que lo que me tiene que llamar la atención, que no es una placa que tengo justo una buena calidad, pero si uno observa en la parte lateral del abdomen, está viendo imagen radiolúcida
tanto de un lado como del otro, ya sea el izquierdo como en el derecho, ve la presencia de imagen radiolúcida libre, ¿sí? Imagínense que llega hasta acá, hasta el borde superior, está redondeando el hígado está acá en el medio, ¿sí? Y ese aire también está libre en el peritoneo. Es un aire que no, fíjense que no tiene forma ni de burbuja ni de nada, tiene forma, digamos, que está rodeando básicamente el abdomen. ¿Por qué? Porque está libre y se va ubicando en todos los huecos que rodean a las estructuras abdominales, ¿sí? Por eso es tan importante reconocer si el aire está intraluminal, o sea, dentro de un órgano, o está extraluminal. Si está intro, sabemos que es normal porque son vísceras huecas. Ahora, si está fuera, como en estos dos casos, que yo veo aire libre, evidentemente el paciente tiene una patología que hizo que ese aire esté libre. Esta placa no viene ahora a colación, pero por ejemplo, si algún día se preguntan si tienen un paciente en la UTI, no se puede poner de pie, porque a veces inclusive puede estar inconsciente, y quieren ver la posibilidad de una víscera perforada, también existe la posibilidad que se hagan un decúbito lateral, ¿sí? El paciente se pone en esta posición, y fíjense qué hace el aire si está libre. Va a ir a ascender y a ubicarse, como en este caso, en la porción más alta del abdomen, y esta distribución de aire no es normal. Este aire sí es normal porque está dentro de una víscera abdominal. Este aire no es normal porque está ubicado por su forma y su topografía fuera de una víscera abdominal. Bien, otra de las posibilidades que puedo llegar a encontrar es cuando vemos líquido libre. No solamente en una víscera perforada puede haber aire, a veces puede haber líquido, o a veces hay ciertas patologías que hacen que predomine la existencia de líquido dentro del peritoneo. ¿Cómo me doy cuenta cuando veo líquido? Sabemos que el líquido es de densidad grasa, densidad gris, ¿sí? Se ve de esa manera. Y fíjense qué es lo que hace un abdomen cuando está con líquido libre. El líquido empieza a crecer desde la parte periférica del abdomen hacia la parte central. Entonces, ¿qué es la imagen característica? Apuña a todas las estructuras abdominales o a todos los órganos abdominales en una región central y los redondea toda una imagen gris, que es la presencia de líquido que está en cierta manera empujando y apuñando todas las vísceras hacia la parte interna. Generalmente esto se conoce como una ascitis y que en la clínica ustedes los van a observar porque el paciente tiene un abdomen distendido, prominente, con dolor a la palpación, ¿sí? Y esa presencia de líquido hace que todas las vísceras abdominales se encuentren redondeadas de líquido y centradas sobre la columna, como en este caso. Fíjense que es una imagen característica de una ascitis. Vuelvo a repetir, no es necesario decir que tenemos una ascitis, lo que sí es importante saber que la distribución topográfica de estas asas no es normal. No es normal que yo tenga toda apuñada las vísceras intestinales hechas un bollo, un rollo en la mitad del abdomen. La distribución de las asas intestinales tiene que ser topográficamente normal. Sabemos que el marco colónico es periférico, el intestino delgado es central, y esa es la distribución que deberíamos observar. Cuando veo este apuñamiento y encima redondeado por toda una imagen de densidad gris que corresponde a la presencia de líquido, automáticamente me tiene que llamar la atención porque no es una distribución topográfica de un abdomen normal. Y a veces puede pasar que además el pobre paciente de tener líquido y tener aire, se junten las dos situaciones en un mismo paciente y encuentro lo que se llama hidroneumoperitoneo. El aire está libre y el líquido también está libre. Entonces nos encontramos con situaciones como por ejemplo esta imagen. Fíjense que este es el hemidiafragma, ¿sí? Del lado izquierdo del paciente. Esto es aire que está entre el hemidiafragma y la cámara gástrica que está acá abajo, ¿sí? Este aire está libre, está girando, igual que este que está de este lado. Está dando vuelta
y ascendió al poner el paciente de pie en la porción más alta, o sea, en el techo del abdomen. Y a su vez, lo que me llama la atención en este paciente es que veo una línea marcada, bien marcada, que me está dando el índice de un nivel que hay en el abdomen inferior. O sea que tiene aire libre, ¿sí? Lo veo ahí por debajo de ambos hemodiafragmas, haciendo cuerpo con el hígado y con la cámara gástrica. Y encima tenemos también una línea de nivel hidroaéreo, donde toda esta densidad que veo acá es la presencia seguramente de líquido. Lo mismo me pasa en esto. Fíjense, veo aire libre, no está adoptando la forma de ninguno de los órganos abdominales. Tengo un hígado totalmente compresivo ahí abajo, no se alcanza a definir porque está todo apuñado. Y todas esas imágenes lineales corresponden a la presencia de líquido que está borrando y ocupando todo el abdomen inferior. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Escucho y si no damos un cierre con algunas cositas básicamente para el momento de la acreditación. Escucho cualquier cosa. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la imagen de arriba de la citis. Si al momento de describirla ponemos, por ejemplo, que se observa una radiolucidez, se ve que con bordes regulares o bien delimitados, sería ¿cómo ponemos? Que abarca pelvis y parte inferior del abdomen. Y después, bueno, lo de las vísceras también. Pero Ahí ¿sería así o no? en esa placa lo que te tiene que llamar la atención como primera medida, Camila, es una distribución, digamos, anormal de la topografía de las asas. O sea, la distribución de las asas intestinales no corresponde, digamos, a la normal. Eso es lo primero que te tiene que llamar la atención, ¿sí? Que no están, en ese caso puedes decir por qué te llama la atención, porque están ubicadas centrales, cuando normalmente vos tenés que tener una distribución topográfica normal. O sea que, en definitiva, para hacértela más fácil, tenemos una distribución topográfica anormal en el abdomen que estás observando, ¿sí? Eso es lo primero que te tiene que llamar la atención. Y después, otra de las cosas que te tiene que llamar la atención es esa imagen que redondea con ese predominio, básicamente, de una imagen gris que la está redondeando, ¿sí? Porque eso en cierta manera te está indicando que está haciendo presión a las asas para que se centren y por eso pierden la topografía normal. Entonces lo primero que te tiene que llamar a vos la atención, más allá de eso, que ves asas intestinales con contenido radiolúcido en su interior que no están respetando su topografía normal. Eso ya a vos automáticamente te tiene que dar la pauta para decir que es una imagen de un abdomen patológico. Nada más. Si después no te arriesgas a decir que es una citis, no te arriesgas a decir que hay líquido, pero sí, esa topografía ya automáticamente te está indicando de que no es normal lo que estás observando. Fíjate que ni siquiera tenés que entrar tanto en el detalle, sino en esto que hablamos siempre de la distribución y la topografía del abdomen. ¿Sí? Una consulta. Esta imagen es en decúbito, ¿no? En decúbito supino. Porque si no, no se ven niveles hidroaéreos o algo. Exactamente. En la imagen de pie siempre se va a ver algún nivel hidroaéreo. En este caso, la citis generalmente se hace en posición acostado, fíjense, más que nada por las condiciones del paciente. A veces tienen demasiada distensión, pero en este caso ambas están hechas con el paciente en posición acostado. No sé si respondí a tu pregunta. Yo tengo Sí, una sí, duda. gracias. Perdón, no tengo voz. En la otra imagen, en la de abajo, donde hay líquido y aire también, la única diferencia es que en esa está hecha en bipedestación y la otra es en decúbito. Claro, las dos están hechas en bipedestación. Las dos, tanto Sí, la sí, sí. Te digo con las otras dos anteriores, de solo asitis. Exactamente. Siempre que vean un nivel, siempre estoy en presencia de una placa de pie. Cuando veo distribución aérea en todo el marco colónico o en todo el intestino, básicamente, si ese aire llegó hasta abajo, quiere decir de que hay
continuidad. ¿Y cuándo hay continuidad? Cuando tengo al paciente acostado, porque cuando estoy de pie solamente el aire se va a ubicar en la parte siempre más alta del intestino, ¿sí? Así que el nivel hidroaéreo es una posibilidad importante que me da de pensar que el paciente está en decúbito, ¿sí? Después también observen esto que decíamos hoy. Si el paciente tiene un hígado alargado, la punta hepática, perdón que subo hasta allá arriba, pero quería comparárselas, así es más fácil. Fíjense la importancia que tiene la punta hepática. Si yo tengo un hígado que es alargado, es evidente que el paciente está en posición de pie y no está en posición acostado. Fíjense qué es lo que pasa en estas imágenes que estoy observando. La punta hepática acá, o sea, la densidad gris de la presencia de la sombra hepática, llega solamente hasta la altura acá de la segunda lumbar, segunda, tercera lumbar. Acá está la punta hepática. Es todo esto el hígado. En cambio acá la punta hepática, fíjense, todo esto es el hígado. Está tocando la cresta ilíaca. Entonces, ¿por qué toca la cresta ilíaca? Porque el paciente está de pie y el hígado se alarga. Otra de las cuestiones es esto que hablábamos de la posición de las crestas ilíacas. Cuando el paciente está acostado, al tener apoyada la cresta sobre la camilla, las crestas se aplanan y mantienen una imagen aplanada bien redondeada. Cuando el paciente se para, como está apoyado su eje sobre la pelvis y todos los miembros inferiores, fíjense que la pelvis adopta ya una parte más alargada y no está tan plano toda esa parte de crestas ilíacas. Entonces, eso es importante también. Si no vemos esto bien claramente, esos niveles hidroaéreos, también estos dos parámetros nos ayudan a saber si el paciente está en posición de pie o acostado. De todas maneras, como siempre les decimos, no van a perder una acreditación por no saber identificar si el paciente está de pie o acostado. Lo ideal siempre es poder reconocer en qué posición está el paciente, porque a veces me ayuda a distinguir si lo que estoy observando es un nivel hidroaéreo o no, ¿sí? Pero son datos que hacen a que cuando se haga la lectura radiológica aporten, ¿sí?, distintos signos para que yo pueda considerar si la placa es normal o es patológica. Recuerden lo que les decimos siempre, no lleguen a la acreditación a ese último punto diciendo paciente con una obstrucción, paciente con una perforación, paciente con víscera perforada. No es importante en una acreditación, en una lectura e interpretación de imagen, saber qué patología tiene. Simplemente es importante saber si la placa es normal o es patológica. Si es normal, el paciente se va a la casa y hace vida normal. Si es patológica, el paciente sigue con estudios porque seguramente tiene algo. Esa es la diferencia entre saber distinguir si una placa es normal o es patológica. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Te consulto, ¿la acreditación es la próxima semana o no hay fecha todavía? Según el cronograma que yo tengo acá, es la semana que viene, por lo que estaba viendo acá. Ahí. Ok, gracias. Ya te digo enseguida porque creo que está acá. Tengo la letra re chiquitita, pero creo que es acreditación el día, creo que me figura acá, no me figura todo. ¿Están haciendo ecografía también? Sí, Tuvimos el práctico. Tuvieron el práctico. La acreditación acá creo que me está figurando el día jueves. El día jueves de la semana que viene. Por lo que ok, me figura. gracias. Igualmente lo cotejan a eso con la coordinación, que son los que pasan todos los cronogramas, tanto ustedes como nosotros. Vuelvo a repetir, en la acreditación no terminen con un diagnóstico, sino con una lectura que a ustedes les dé la pauta de decir si es normal o es patológica. Si vienen describiendo y están encontrando un montón de signos que les llamó la atención, no van a terminar diciendo RX de abdomen normal, obviamente. Hay algo que están describiendo porque llamó la atención, ¿sí? Tengan en cuenta estas cosas: distribución aérea, densidades radiológicas, posibilidad de encontrar imágenes calcificadas, ¿sí? Fíjense si no hay niveles. Esas cuestiones hacen en pensar ya de que la placa es patológica, aún desconociendo la clínica del paciente, ¿sí? Van a poder tener, como siempre, la lista de cotejo. Mañana hay consulta experto. Si tienen posibilidades de conectarse, aprovechenlo,
va a estar la doctora Boto, le pueden preguntar cosas más relacionadas a la patología y eso muchas veces les va sumando siempre un poquito más para que vayan más confiados a la acreditación. Bueno chicos, los dejo porque viene el otro grupo que ya está haciendo presión para entrar y quiero